Pero ¿habéis visto a Lamine Yamal enfrentarse con un aficionado de la grada ayer en el partido contra el Brujas? Es que no sabéis, culés, lo que habéis creado un monstruo. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues ayer el FC Barcelona empató contra el Brujas, la verdad que un partido muy movidito. Yo la verdad que creo que la falta a Szczęsny no existe, creo, y además que lo creo de verdad. El Barcelona en defensa es prácticamente como el Real Madrid, sufre mucho. Y luego hubo acciones que realmente merecía algún jugador del Barça la segunda tarjeta amarilla. De verdad, yo no sé hasta qué punto llega el negrerato también a la UEFA. No lo entiendo. Debe ser que a Ceferín le interesa pues manipular, por así decir, a Laporta para ponerse en contra de la Superliga, porque es que no lo entiendo. Pero bueno, lo importante es que el Barcelona empató, casi pierde, y no es uno de los equipos clasificados a octavos. Así que nada, ya a pensar en Vallecas, partido muy difícil. Yo pienso que nos vamos a dejar puntos ahí. Jugar en Vallecas siempre es complicado, ya sea para el Real Madrid o para otro equipo, porque el Rayo Vallecano juega muy bien al fútbol y sobre todo en su campo se hacen más fuertes. Así que próxima parada, como digo, Vallecas, veremos a ver qué sucede. Esperemos que el equipo ya haya olvidado el partido del otro día contra el Liverpool, que perdimos 1-0 y la verdad nos podían haber caído muchos más goles. Así que nada, nosotros mientras tanto vamos a dar la vuelta al mejor estadio del mundo, así podemos ver cómo montan o cómo están preparando el partido de la NFL, que por cierto no es este fin de semana, que yo tenía en mi cabeza que era este fin de semana el partido de la NFL, pero no, es el fin de semana que viene, y es por eso que yo decía el otro día que esta semana, miércoles, jueves, viernes o jueves, viernes, sábado, iban a cerrar el tour. Lo van a cerrar la semana que viene, antes del partido de la NFL. Que es que al final tuve un cortocircuito y pensaba que el partido era este fin de semana. Bueno, hoy empezamos por este lugar, Plaza de Lima, con General Perón, para ver la fachada mucho mejor desde aquí. Fijaos cómo están subiendo material. Ayer, acordaos, bueno, antes de ayer cuando venimos por aquí, acordaos que vimos justo en la base de la Torre C material para subir y dijimos que faltaba pues básicamente una grúa para poder subir todo ese material, y efectivamente en el día de hoy pues tenemos la suerte de poder divisar esa máquina que está subiendo ese material que estaba ahí acopiado. Luego, ¿qué más os puedo decir? Efectivamente me confirmaron que se están colocando focos en la parte interna de la fachada oeste. Acordaos que también vimos los focos colocados más o menos en estos sectores. A ver si es que han colocado más o simplemente pues han aceptado la propuesta y hasta dentro de X días no empiezan a colocarlos, así que luego quédate hasta el final del vídeo. ¿Qué más os puedo decir? Pronto tendremos imágenes también de toda esta parte de aquí, la parte más alta del estadio. Uy, pero bueno, ¿y esto? Están llevando más material, imagino que para la Torre A. Acordaos del último día cuando grabamos las imágenes de las alturas, que estaban subiendo aquí el material y lo estaban llevando por el Skywalk hasta la Torre A para insonorizar el estadio, para colocar esas herramientas acústicas y poder pues insonorizar el templo madridista para poder celebrar los ansiados conciertos que ya se han celebrado, pero se tuvieron que cancelar o posponer por el tema de las denuncias. Así que venga, vamos allá al lado cerquita del estadio, ¿no? Venga, vamos con ello. Recuerda dejar el like y suscribirte, que es gratis. Feliz aniversario Plaza Mau. Eso vemos hoy en las pantallas de las puertas de acceso. Ya dije el otro día que dentro de muy poquito iban a colocar nuevas imágenes en las pantallas de las puertas de acceso. Yo pensaba que iba a ser de más que nada publicitando el partido de la NFL, pero de momento pues están poniendo esto. Feliz aniversario a Plaza Mau, que cumple un año, pero creo que recordar que fue hace como 2 o 3 días cuando cumplió el año. Fíjate, un año ya que fuimos a la inauguración de Plaza Mau, ¿eh? Bueno, vamos a aprovechar que estamos por aquí para ver los trabajos. Entrada prohibida a personas no autorizadas, ajenas a la obra, y fijaos que bien se ve desde aquí. Imagino que en este lugar de aquí es donde han colocado ya los pilotes, ya pues todo tapado.
todo bien compactado, a falta de terminar todos los pilotes, de colocar todos los pilotes y también, por supuesto, de luego adecentar la zona, no dejarla así, por supuesto, y ya pues arreglar toda Castellana, todo el suelo de Castellana, para dejarlo bien bonito y acorde al nuevo estadio ya cuando coloquen la nueva iluminación y con la nueva piel envolvente y demás. Pues efectivamente, fijaos cómo caen las cuerdas de la fachada. Al final coge más fuerza esa información que he dado hace un momento y que di también en el día de ayer, no, en el último vídeo aquí en el canal, que dijimos que iban a colocar más focos. Imagino que estas cuerdas serán para los trabajadores que estén operando en el interior de la fachada y por lo tanto pues estén colocando e instalando los focos del resto de la fachada. Como digo, luego cuando accedamos lo veremos mucho mejor. Aquí también te dice resérvalo en la Plaza de los Sagrados Corazones, o reserva la Plaza de Sagrados Corazones. Te indica la localización de esa concesión y ya imagino que dentro de poco empezaremos a ver la publicidad en las pantallas del partido de la NFL. Mirad, justo lo decimos y tenga preparada su entrada digital. Están preparando las animaciones para el día de partido, porque ahí veis el color diferente a lo demás, el fondo rojo, los números dorados o amarillos, ya lo han cambiado, y en otras pantallas lo que había era el símbolo de la NFL. Bueno, ahora sí que sí, empezamos la vuelta. Fijaos, vamos a acercarnos un poquito para ver las cuerdas cómo caen. Imagino que estarán colocando focos en esta parte central de la fachada, porque creo recordar, como he dicho antes, que hasta aquí estaban colocados los focos de esas pruebas que ya vimos, y seguramente pues vayan extendiendo los trabajos hasta la torre C. Ahí lo podéis ver, tenemos un total de 3 cuerdas ahí, además que se mueven. Eso significa que tenemos ahí a trabajadores operando y es muy buena noticia el saber que están trabajando ahí para poder colocar más focos. Veremos a ver si para finales de año podemos tener los focos colocados. Ya parece que no llegan al partido de la NFL, porque habría que colocar toda esta fachada. Al menos, bueno, si quieren llegar con una fachada, con esta, tendrían una semana y pico para poder avanzar en la colocación de los focos y también, por lo tanto, pues hacer las pruebas correspondientes para poder iluminar la fachada de ese partido de la NFL. Pero creo que es un poco inviable, van un poco justos y no van a proceder. Yo creo, porque habría que colocar los focos, probarlos como se probaron con estos de aquí, y por supuesto que el Real Madrid el visto bueno a esa operación. No sé yo, la verdad, no sé yo. Ahí siguen subiendo material, ahí está, subiendo material para insonorizar el estadio. Van a aprovechar que tenemos muchísimos días que no juega el Real Madrid aquí. Es verdad que tenemos partido de la NFL y por lo tanto no tendremos obras, no tendremos trabajos de remodelación, pero sí es verdad que luego cuando acabe el partido de la NFL tendremos otros tantos días para poder seguir avanzando. Estoy a ver si me fijo desde aquí, porque la apertura de las lamas es considerable, pero realmente ahí no parece que haya ningún trabajador en la parte interna, en la cara interna de la fachada. Parece que están aquí y desde el exterior pues no se ve, porque justo ahí esa composición de lamas pues están más juntas. Y a ver si con un poquito de suerte, yo creo que sí, pero a ver si con un poquito de suerte pues volvemos a ver las animaciones de antes. Y también os enseño el logo de la NFL, porque antes no hemos tenido suerte, no me ha dado tiempo a grabar el logo de la NFL, pero bueno, ya nos podemos hacer una idea de cómo va a ser las animaciones de las puertas de acceso el día de la NFL. Bueno, pues aquí han quitado las vallas. Podemos ver perfectamente los trabajos que están realizando aquí. Aquí simplemente están picando, pero han retirado las vallas, esas vallas fijas. Aquí las han dejado provisionales. Y fijaos, estos trabajos que parece que han terminado ya, lo han tapado. Y ahí a la derecha pues están picando con ese martillo, están picando pues
ese suelo que tenemos justo enfrente del acceso al metro. Después de haber terminado los trabajos en este lugar, ahí están picando. Así que a ver si con un poquito de suerte, bueno, madre mía, fijaos, ya no me acordaba cómo era toda esta zona. Tanto tiempo viendo las vallas en este lugar que ya me había hecho la idea. A ver si con un poquito de suerte empiezan ya los trabajos en esta zona. Podemos ver ya las nuevas islas, ¿no? Las nuevas placitas pequeñitas para ver ya arreglada Castellana, el lateral oeste del estadio, porque ya hay muchas ganas, Hemos visto trabajos en la plaza de Sagrados Corazones, hemos visto trabajos en el fondo norte, fondo sur, y faltaría por ver también trabajos en este lugar, arreglando el suelo, dejándolo bonito y ya pues acorde a la remodelación del estadio. Ahora ya lo tenemos enfrente, aquí tenemos la grúa, no sabemos si ha venido nueva o estaba trabajando en algún otro lugar, pero aquí está pues subiendo material, todo ese material que vimos el otro día que estaba copiado justo en la base de la Torre C, que la verdad es que también tenemos ganas de ver algo en las torres, ¿no? Algo que indique la letra de la torre, ¿verdad? Porque los que seguimos las obras o los socios o las personas que solemos venir aquí al Estadio Santiago Bernabéu nos conocemos más o menos las letras de cada torre, pero las nuevas personas, los nuevos aficionados que vengan al estadio no saben la letra que es cada torre, por lo tanto no estaría mal colocar algo que simbolice o que indique cada torre, que es verdad que están las puertas de acceso con las pantallas, pero la verdad que las veo, después de tanto tiempo, las veo muy, pero que muy pobres. Bueno, aquí está llegando más material para la Torre C, aquí lo podéis ver, ha llegado en esta furgoneta, en este camioncito pequeñito, y está a punto de acceder al Estadio Santiago Bernabéu. Es que fijaos, ya a medida que vamos avanzando por el estadio, sigo diciendo que las torres quedan un poco pobres. No sé qué hace esa plataforma ahí, pero quedan un poco pobres, la verdad. Quizá pues no quieran hacer nada más que dejarlas así para simplemente el contraste entre el color de la fachada y el color de las torres. Bueno, seguimos aquí en el fondo norte. Aquí podéis ver las puertas de acceso, esas pantallitas que tenemos en las puertas de acceso y que nos sigue indicando pues la celebridad de ese aniversario de Plaza Mao en la Plaza de Sagrados Corazones, como bien indica aquí en estas puertas. Y van probando, es verdad que van probando las animaciones del partido de la NFL, pero lo hemos visto antes de forma efímera. Vamos a seguir avanzando y a ver si a la hora de abandonar el exterior, antes de abandonar el exterior, pues tenemos la suerte de poder grabarlo y ya pues directamente ir al grano y poder grabar el logo de la NFL para que veáis más o menos cómo queda. Imagino que serán pruebas. Y hoy no sé si es que todavía no ha abierto sus puertas el restaurante Arzabal, pero no tiene pinta que vaya a haber terraza, o al menos que vaya a abrir, porque parece que están trabajando en la parte interna de la fachada. Y fijaos toda la zona acordonada que hay. Toda la zona acordonada, por lo tanto, zona donde no puedes pasar, puedes pasar, pero no debes, por riesgo a que se te caiga algo en la cabeza y te deje más tonto de lo que estás. Yo ya es que estoy tonto, por lo tanto no me pueden dejar más tonto de lo que soy. Entonces tampoco puedo arriesgarme a pasar ahí por si acaso, porque yo ya sé que lo soy. Pero una persona que no lo sea, bueno, a lo mejor esa persona no lo sabe. Y a lo mejor entra aquí apuesta para decir, a ver, ¿soy tonto o no soy tonto? Bueno, venga, seguimos. Bueno, pues ya estamos en el misterioso mundo del lateral este, calle Padre Damián. Huele muchísimo a pintura. Imagino que vosotros no lo leéis, pero yo sí, lo estoy oliendo.
y huele demasiado a pintura. Mira, y además ahí lo veis, a ese trabajador con la mascarilla. A ver. Ah, es que están pintando el suelo aquí. Bueno, pintando. Sí parece que estén pintando, sí. Es el acceso al restaurante Puerta 57. Están pintando el suelo. Tienda del Real Madrid, que la verdad es que cuando venga la Navidad estaría muy chulo que en la pantalla que tenemos ahora mismo en imagen pues saliese copitos de nieve, que cayesen por ahí por la animación. Molaría mucho que también, por ejemplo, en las pantallas saliese pues el tema de copitos de nieve o Navidad, así, adornos de Navidad. Estaría bastante bien, la verdad. Pero bueno, os imagino que lo tendrán todo pensado. No voy a venir yo a descubrir América. Y nada, estamos en la parte central. Ahora que estoy viendo el interior, es una pena que no podamos visitar el interior hasta el próximo evento, la verdad. Porque siempre vemos cositas nuevas. Hemos visto en el último vídeo, hemos visto cositas. La policía le está diciendo que no pueden estar aquí. Está diciendo que no pueden estar ahí. Claro, porque no es una zona para aparcar o estacionar. Así que nada, eso, que tengo muchas ganas de ver los interiores, porque la última vez vimos cositas interesantes, que por cierto lo podéis ver aquí en el canal. Es uno de los últimos vídeos, el día del Real Madrid contra el Valencia. Y estoy fijándome porque ahora están pendientes de lo de las camisetas. Ahora están pendientes de lo de las camisetas, que creo que estarán por aquí, escondidos. Si es que lo de las camisetas no trae nada bueno. Vamos a seguir avanzando porque en la Plaza de Sagrados Corazones tenemos también cositas nuevas, como por ejemplo esta grúa de ahí del fondo. Parece que está subiendo material a la Torre A. Todo ese material que también han ido subiendo a la Torre B. Y ojo, porque han puesto como mesitas altas aquí en el Bernabéu Market. Vamos a entrar, yo creo, para ver si hay algún puesto nuevo. Vamos a mezclarlo un poco con el recorrido de hoy. Pero fijaos, han puesto estos barriles, que la verdad es que queda bien. Lo han reconvertido. Y fijaos, al final esta tontería te hace el apaño, porque son dos barriles cortados, dos tablas, una de base y para apoyar el pie, y la otra de arriba, en la parte superior, para apoyar tu refrigerio. Y ahí hay otra apartada. Tenemos 4 mesas colocadas y vamos a entrar. Es verdad que tenéis el vídeo completo de esta nueva concesión en el canal, pero bueno, vamos a ver si tenemos alguna novedad en el día de hoy, porque hay muchas zonas que están cerradas, que todavía no hay marcas adheridas a esas concesiones. Eat, drink, repeat. Come, bebe, repite. Esa de allí, por ejemplo, esta de aquí no está habilitada. Aquí no hay nadie todavía. Aquí no hay nadie todavía, y es más, hay escaleras en el interior, por lo tanto todavía no hay marca. Y aquí igual hay unos rollos ahí. Aquí hay una gotera. Bueno, no puede ser todo perfecto. Aquí tenemos Casa Dani. Aquí tenemos Joselitos, a la izquierda Greta la Vinagreta. Estos sí estaban los días que vinimos. La verdad que es que este de aquí, pues porque han creado estas sillitas de aquí, pero realmente el espacio es pequeño. Este de aquí, por ejemplo, sí tiene bastante espacio. El de Scudelar. Este de aquí sí tiene bastante espacio. Fijaos. Y luego este de aquí, que es el del sushi, que la verdad es que está bastante bien.
Mira, siguen realizando trabajos de mantenimiento. Aquí, esto de aquí es el Güero 2B, pero todavía no hay nada montado. Es decir, sabemos que esa empresa va a estar ahí, pero de momento no hay nada montado. Vamos a ver si hay alguna nueva. Más que nada he entrado por eso. Pero hay bastante gente, ¿eh? Lo bueno de este sitio, como os dije en el vídeo, que tenemos estas mesas en la parte central que ayuda a que podamos comernos la comidita en un lugar, porque si no hay muchas zonas que, por ejemplo, está aquí Diburare, esta parte de aquí, si coges comida no te la puedes comer, a no ser que sea en la barra, pero es un poco incómodo, ¿no? Entonces está bien, bastante bien el tema de las mesitas. Y luego aquí manteca. Sorlut Huitres France son ostras que estuvimos el otro día probando también. Empanadas argentinas, al final me las conozco de memoria. De Wine Shop, vino más que nada, pero también tienen postres. Y no parece... Ah, bueno, esta de aquí no estaba abierta el otro día, creo recordar. Esta no estaba abierta. Esta sí, que es la gelatería Casa 1880, muy conocida también. Pero vamos a ver esta, porque esta no estaba abierta. Toca madera. Esta el otro día no estaba abierta. Y la tenemos habilitada en el día de hoy. Tengo un aficionado aquí, un seguidor de México. ¡Viva México, por cierto! ¡Viva México! Venga, una, dos, tres. ¡A la Madrid! Muchas gracias. Eso, pues que... Bueno, pues aquí lo que han hecho es crear este agujero y parece que tienen problemas. Y fijaos, han abierto todo el suelo para arreglar la avería. Uf. Este lugar, que la verdad no sé para qué sirve, pero aquí está este lugar que es para, imagino que para descansar un poquito también. Y no sé si algún día realizarán eventos aquí, la verdad. Pero bueno, lo importante es que ya está abierto todo esto para poder disfrutar de toda la gastronomía que hay aquí en Bernabéu Market y sobre todo cerquita, muy cerquita del estadio. Estamos pegados aquí al estadio y es verdad que no hay vistas al Santiago Bernabéu, pero no está nada mal, la verdad. Sales de aquí y te encuentras con el estadio justo mirando hacia arriba. Es que fijaos, sales de aquí y mirad qué vistas, mirad qué vistas. Ojalá y alguien del Madrid vea este vídeo y haga caso a mis consejos, que al final también son consejos de la gente, que hay mucha gente que me lo ha dicho. Que pongan, yo que sé, algún símbolo del Real Madrid o del Bernabéu en el interior del Bernabéu Market, porque pues, la verdad que está muy chulo, pero ya que no tienes vistas al interior, como por ejemplo si tiene Plaza Mau, Arzábal, Restaurante Puerta 57, Starbucks y demás, pues por lo menos que pongan algo de eso. Bueno, pues estamos en la plaza de Sagrados Corazones. No veo tu like en el vídeo, la verdad, tampoco veo tu suscripción, así que la verdad que me gustaría que lo hicieras, porque es totalmente gratuita. Así que nada, Plaza de Sagrados Corazones, ahí está la fachada, no parece que haya ningún cambio. Y vamos a ver qué material hay en este lugar, justo aquí a la izquierda, porque por aquí no podemos pasar, está totalmente vallado. Venga, seguimos. Ahora que seguimos avanzando, la verdad es que me gusta, me encanta ver grúas alrededor del estadio, me encanta ver material. Y fijaos el material que van a colocar. Inasus. Y fijaos, el aislante son paneles sándwich, creo recordar. Me lo dijo mi gran amigo Juan. Trabajos adicionales, fijaos, son paneles sándwich, porque los extremos está el panel, por así decir, el material, por así decir, y en el medio está el aislante. Ahí lo tenéis. Esto imagino que es lo que utilizan o lo que van a utilizar para aislar en la parte de arriba. Aquí tenemos unos cuantos, imagino que hechos a medida para colocarlos
en sus respectivos lugares, y también tenéis ahí mamparas. Bueno, un montón de material, la verdad, muchísimo material. Todo ese material que hemos visto también en los vídeos de las alturas. Aquí tenemos, a lo mejor la asfáltica. Vamos a mirar a ver. Trabajos adicionales. Palets, 9 palets más bultos. Sin cargo. Remifer, la empresa, pero no veo realmente qué es lo que es. Puede ser que sea tela asfáltica o puede ser que sea aislante, porque es como un rollo amarillo. Puede ser que sea aislante, no sé, la verdad, no sé. Pero tenemos unas cuantas mamparas aquí. Imagino que la utilizarán en la parte interna del Skywalk. Luego también los paneles sándwich que están ahí y demás. Hay bastantes cosillas para subir a esta zona. Quizás han visto que sea más factible colocar una grúa aquí y subirlo a esta zona que directamente subir el material por la torre B y llevarlo por todo el fondo sur hacia la torre A. No sé, quizá pues han dicho mejor ponemos una grúa y facilitamos las operaciones. Bueno, pues aquí seguimos avanzando. De momento no he visto cambio de animaciones de las pantallas, de las puertas de acceso, como os hemos visto al principio del vídeo, así que a lo mejor os quedáis sin ver el logo de la NFL pintado e inmortalizado ahí en las pantallas de las puertas de acceso. Así que nada, aquí en el fondo sur veo que hay redes anticaídas ahí colocadas en la parte interna, pero obviamente desde aquí no podemos ver los trabajos que están efectuando en ese lugar. Así que vamos para el interior, vamos a ver cómo siguen preparando el partido de la NFL. Vamos para adentro. Es increíble porque ya la Navidad, a los que seamos Grinch o los que no nos guste tanto la Navidad, es como que cada año lo van avanzando, ¿no? Lo van adelantando. Madre mía, estamos a principios de noviembre. Bueno, es verdad que falta un mes y pico para la Navidad, oficialmente la Navidad, pero ya tenemos muchos sitios decorados. Ayer estuve en el Corte Inglés de Nuevos Ministerios y también lo tienen decorado, no encendido, pero fijaos aquí, qué bonito. Tenemos este acceso a Starbucks. Bueno, pues aquí estamos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. No os quejéis que os voy a poner musiquita de fondo. Nada, suscríbete, dale al like y activa las notificaciones para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Y nada, estamos viendo el interior porque ya están preparando el partido de la NFL, ya lo vimos el otro día en un vídeo. Y por lo que puedo ver ahora, antes de que coloquen ese césped artificial, luego no os preocupéis porque cambiaremos de perspectiva, pero tenemos bastantes cosillas interesantes, así que nada, quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Bueno, comenzamos la andadura en el interior. Estamos a jueves 6 de noviembre del 2025. Queda muy poquito para el partido de la NFL. No es este fin de semana, como dije el otro día, es el próximo fin de semana. Los 3 días antes del partido van a cerrar el Tour Bernabéu, así que si tenéis planes para esos días de venir aquí, pues canceladlos o bueno, prevedlos de otra manera. Aunque imagino que en la página oficial del Tour Bernabéu pues saldrá reflejado ese acontecimiento. Me estoy fijando, lo voy a sacar antes de que lo cierren. Fijaos cómo están colocando césped artificial encima de todo ese material, que fijaos todas las capas que tiene que tener ahí. Parece el suelo de una pescadería, eso azul, ¿no? Bueno, el caso, vamos al lío porque siempre me entretengo. Me pasaba mucho en clase cuando iba al instituto y al colegio, que estaba la profesora dando clase y pasa una mosca y me entretengo con la mosca. Me ponía a hablar con ella, me ponía a ver si la cazaba o no la cazaba y al final pues no atendía. Pues lo mismo me pasa en los vídeos. Eso ya viene de serie. Pero bueno, al caso, ahí podéis ver esa plataforma que han creado. Esa es prácticamente la zona de vacío, la zona de impacto del campo, de esas dimensiones del campo de la NFL. Aquí es donde, pues en teoría, tienen que colocar como una especie de colchoneta para que los jugadores, cuando lleguen al final, ya sabéis que van a toda velocidad intentando meter el baloncito en esa portería
peculiar que tiene la NFL, pues van tan rápido que imagino que aquí también con las medidas justas pues llegarán justo al extremo de cada fondo, al extremo del campo, pues llegarán un poco justos y tendrán hasta incluso que muchas veces chocar de forma pues intencionada esta pared o este peto de poca altura, y es por eso que colocarán seguramente pues una colchoneta. Pero de momento, fijaos lo que veis por aquí, son rollos gigantescos de césped artificial, que ya es la última capa, imagino, donde están colocando en estos sectores, estas zonas de aquí. Exactamente estamos en el fondo sur, por lo tanto, pues ahí lo tenéis también. Han rellenado toda esta parte de ese césped artificial desde el lateral este hacia el fondo sur, Sí. pero faltaría ese sector que veis en negro. Es como que han colocado diferentes capas. Acordaos que el otro día vimos estructuras metálicas, luego encima colocaban esos nexos y ya pues parece que lo último, las últimas capas son estas de aquí, que por cierto la acaban de cerrar, así que menos mal que lo hemos visto a tiempo. Esas capas que tiene toda esta parte, además ahí se puede ver capa negra y luego final capa de césped artificial. Aquí podemos ver también alguna que otra, y debajo de esas rendijas metálicas tenemos esos nexos que vimos el otro día aquí en el canal. Las plataformas que salvan la losa de la grada siguen en su posición más cómoda para poder trabajar en la zona. En algunas zonas sí vemos las plataformas colocadas así para copiar material, pero la verdad que ha sufrido un cambio tremendo respecto al partido de League. La verdad que el cambio es tremendo. Y creo que allí hay más material, así que mira, ahí también, a ver, ahí ya están preparando lo del, imagino que los cables de sonido y demás los están tirando para allá, porque allí, fijaos, están creando o van a crear una estructura que luego ahí a lo mejor lo que hacen es colocar luces, ¿no? Todo equipo típico de discoteca. Vamos a agacharnos un poquito para ver también la zona del fondo norte, aunque ahora lo vais a ver. Vamos a divisar toda esa parte de allí, desde las plataformas que están cambiadas de ángulo hasta las mismas plataformas también que tenemos ahí al fondo, que han creado para la zona de impacto. Y es verdad que desde aquí se ve, no se ve muy bien, pero se ve. Lo que pasa que desde la otra zona lo vamos a apreciar mucho mejor. Parece que el fondo sur está un poquito más adelantado que el fondo norte. Allí tenemos ese material que posiblemente sea esa lona negra que van colocando en la penúltima capa, y ahí están los rollos ya de césped artificial, así que está todo preparado para, ya me imagino, en el día de hoy colocar todas esas capas. Fijaos, musiquita y todo con el vídeo, no os podréis quejar, para que luego no dejéis el like. Música americana parece. Madre mía, he dado una vuelta y es que ya tenemos todo esto de aquí lleno de cámaras para, imagino que, grabar el Bernabéu Market. Como está abierto al público, aprovechan para grabar. Aquí tenemos a un crack, ahí tenemos a una crack. Bueno, seguimos con el vídeo. Bueno, ya desde aquí lo vemos mucho mejor, la verdad, muchísimo mejor. Venga, vamos a ampliar toda esta parte de aquí. Fijaos cómo queda, cómo va a quedar, todo verdecito, ya decorado para esa parte final en el fondo sur, y ahora veremos también la parte final del fondo norte. Pues la verdad es que, mira, hay asistentes de empleados sanitarios también por aquí. Imagino que a lo mejor hay algún evento, o están viendo pues la preparación del equipo médico en este lugar para la hora del evento. Todo puede ser, Bueno, vamos a ampliar. Fijaos las diferentes capas que tiene esta parte de aquí. Ya retiraron los asientos correspondientes a las primeras filas
del fondo sur y fondo norte ya están prácticamente dejando finiquitado. Yo imagino que entre hoy y mañana podremos ver todas estas zonas ya listas para, bueno, básicamente ya finalizar con los trabajos en este lugar. Aquí vemos ese rollo de césped artificial que hemos visto antes, pero desde esta perspectiva, y ahí pues obviamente no lo rompen, porque con ello lo que hacen es ir estirando o ir desenvolviendo, por así decir, ese rollo. A ver si tenemos suerte y lo podemos ver in situ. Ahí están tapando la última zona que quedaba por tapar de ese color azul. Y es verdad que allí, por ejemplo, como están soldando y demás, bueno, atornillando, no sé qué máquina es, la verdad, pues imagino que a medida que van terminando esos trabajos van colocando esas diferentes capas que ya han puesto aquí. Hacemos otro recorrido a la losa para ver el material que hay, todo ese material que han ido quitando de lo que había antes, más que nada. Ahí veis, lo han ido quitando, lo han dejado ahí acopiado. El otro día había un tráiler, un camión en esta zona para llevarse todo ese material. Hoy no está, imagino que luego vendrá otro tráiler vacío. Y ahora vamos a ver la parte del fondo norte, que hemos visto parte desde el otro lado, pero no lo hemos visto muy bien. Tampoco es que se vea muy bien en este lugar, pero mucho mejor que en el otro. Entonces vamos a ampliar. Ahí lo tenéis. Trabajadores y trabajadores preparando el partido de la NFL, preparando este fondo norte, replicando, imagino, los trabajos que están haciendo en el fondo sur, que parece que van más avanzados. Ahí lo tenéis. Esas lonas o esas capas negras que parece que están colocando en este lugar. Posteriormente colocarán el césped artificial, que posiblemente pues esa capa negra provenga de estos rollos que tenemos ahora mismo de forma vertical en este lugar. Pues vamos lentamente, seguimos viendo toda esta parte que está un poquito más retrasada, como digo, pero más o menos se dan la mano, el fondo sur y el fondo norte, más o menos se dan la mano. Así que sobre todo el centro de atención, el epicentro de trabajo está en este lugar. Ahí está, aquí lo tenéis, colocando entre todos esos trabajadores esa capa negra, muy importante esa capa negra para toda esa zona. Así que bien, la verdad. Ahí la gente aprovecha para hacer el Tour Bernabéu, viendo esas increíbles vistas desde los banquillos. Ahí fíjate, acabo de ver a ese trabajador subir esa capa azul, y es que precisamente es como un plástico o un aislante, porque no es material rígido como tal, es como si fuese plástico o algo así. Qué pena que no he llegado a tiempo, pero bueno, lo importante es ver todos estos trabajos. Bueno, pues hasta aquí las novedades del día de hoy. Hemos visto cositas interesantes, la verdad, tanto en el exterior como en el interior. Espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis vuestro like, vuestra suscripción, que activéis la campanita para que YouTube os avise de los vídeos que vamos subiendo. Y nada, nos vemos muy prontito, a la Madrid. Y nada más. Chao, hasta luego.